¿Y si te decimos que los hombres no necesitan el sexo más que tú? Hola, vengo a comentar mi experiencia por si hay alguna mujer, alguna persona con vagina, para que no pierdan la esperanza. Yo mucha parte de mi vida sexual pensaba que era anorgásmica, porque cuando me iba a masturbar, sobre todo el clítoris, tenía tanta sensibilidad que me hacía daño y no era capaz de llegar a un orgasmo. Entonces, tras varias charlas con amigas, mucho tiempo y mucha saliva, conseguí llegar al orgasmo y ahora eso va solo. O sea, soy multiorgásmica. O sea, que hay que probar, hay que experimentar, hay que frotarse, hay que acariciarlo, hay que probar de diferentes formas para ver cuál es la que a ti te gusta. A mí me gusta mucho el sexo oral y disfruto mucho del sexo oral, pero no tengo una pareja estable. Entonces, en mis interacciones con otras personas, pues me da un poco de vergüenza o me impone un poco el usar preservativo o una barrera bucal, porque siento que está un poco estigmatizado por un lado y me siento un poco ridículo por hacerlo. Entonces tengo un dilema entre lo que debo, lo que me apetece y lo que me excita hacer. Bueno, pues no sé cómo tratar de nuevas a primeras esto con una persona con la que no tengo tantísima confianza como para decirle que quiero tener sexo oral con protección. Tengo una consulta y no sé cómo cambiar esto en mi relación. Soy muy sumisa, me gusta el sexo fuerte, pero mi pareja, al pasar el tiempo, ha dejado de tomar ese rol de dominante y prácticamente tenemos sexo vainilla. Yo tengo una duda. Si soy mujer hetero, ¿tengo la responsabilidad de llevar condón? No todas las preguntas tienen respuesta, pero muchas de las que nos hacéis, sí. Por eso hoy en Escuela de Calor dedicamos un episodio especial a responder todas las que giran en torno al placer y al deseo. Coge boli y papel y quédate por aquí. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Bueno, Bloomers, estamos en un nuevo episodio de Escuela de Calor y además este es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas estas invitadas, conversaciones, entrevistas, aventuras y desventuras, lo que hemos visto es que hay muchas dudas que se quedan en el tintero. Y no solo a lo largo de Escuela de Calor, el podcast, sino también en nuestra comunidad, en los vídeos que publicamos, en las comunidades de otras divulgadoras y divulgadores. Y esto nos ha dado que pensar. Y como Escuela de Calor nació con la idea de resolver un montón de dudas sobre educación sexual, hemos dicho, pero ¿por qué no invitamos a Sonia Encinas a que nos acompañe y la resuelva con nosotras? Gracias, qué guay estar aquí. Bienvenida. Sonia es... lo voy a leer porque a mí estas cosas me gusta más decirlas bien, porque así se pone en valor el trabajo que hacemos. Sonia Encinas es comunicadora y sexóloga feminista. Además es autora de libros como Feminidad salvaje, El niño que quería dar abrazos y Sexo afectivo. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Te apetecía pasarte ya por Escuela de Calor? Además es que me encantan estos temazos, así que estoy en mi momento goce del día. Maravilloso, maravilloso. Me gusta que pongas el apellido y vamos a empezar por ahí, aunque hemos dicho que vamos a responder preguntas y no nos vamos a enrollar, pero es que creo que hay una idea sobre la educación sexual que merece la pena aclarar. Mucha gente, los que nos escuchen no tanto, pero mucha gente cuando habla de educación sexual piensa en qué, al final. En general, cuando hablamos de educación sexual, primero es que se conecta con una enorme vergüenza según en qué contexto, y luego cuando hablamos de educación sexual, lo primero que pensamos es en el coito, ¿no? En sexo en sí, en práctica sexual, y encima heterosexual. Es muy limitado el concepto que tenemos acerca de lo sexual. Entonces está bien entender que
aunque hablamos de educación sexual para darle un espacio, la realidad es que estamos hablando de muchas cosas. Hablamos de educación emocional, hablamos de género también, hablamos de la perspectiva feminista y cómo nos puede ayudar en nuestra vivencia de la sexualidad, que nos ayuda y mucho a todas las personas, ¿no? Entonces, al final, educación sexual son muchas cosas, pero tenemos, por desgracia, todavía, de una manera muy general, una mirada muy estrecha acerca de lo que la sexualidad es, más todavía de lo que el sexo es o debería ser. Porque hablas de esa esfera más emocional, de la esfera afectiva, de lo que pasa, creo, fuera de la cama en sí, ¿no? De ese momento, o dentro de la cama, pero no relacionado con una penetración. Claro. Y a la gente le rompe esto como que la cabeza de boom, ¿de qué me estás hablando? Fíjate si es revelador que incluso cuando hablamos de sexo o de sexual, pensamos en sexo coital, ¿no? En sexo con penetración, pero es difícil que alguien piense de primeras en por ejemplo, el sexo con una misma o con la masturbación. Entonces, al final, hablar de educación sexual, hablar de sexualidad son muchas cosas. Incluye también, por ejemplo, nuestra salud, la relación con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual, ¿no? En el caso de tenerlo, nuestra salud emocional asociado a todo esto. Al final, la sexualidad son muchas cosas y una de ellas es salud a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es verdad que necesitamos recuperar esa mirada un poco más global para bajarle el nivel de alarma al tema, empezar a incorporar miradas nuevas que nos ayuden a vivirla de una forma más plena. Ya no voy a decir más libre, que puede ser un concepto un poco demasiado amplio, ¿no? Sino más gozosa. Disfrutar más, sí. En definitiva. Es que no estamos hablando de algo que solo está en los libros, estamos hablando de tu día a día, de tu forma de relacionarte, de tu forma de verte a ti misma. Totalmente. Y a lo largo de toda tu vida, vivas o no el sexo en sí, que además el sexo ya tenemos mucho sesgo, porque cuando pensamos en sexo ya nos estamos imaginando muy generalmente a una pareja hetero, incluso aunque no seas heterosexual, el imaginario que tiene mucha gente viene de lo heterosexual. Es que ¿no? está todo aprendido, ¿no? Sí, pensamos que sexualidad es sexo heterosexual, coital, y ya no te digo si encima piensas en qué tipo de postura, ella debajo y él arriba, un misionero. Es terrible, en realidad, es súper limitante, claro, así es muy difícil que la gente pueda disfrutar de lo que es la sexualidad. Entonces, bueno, hay que abrir un poco el tema, ¿no? Que sexualidad son muchas cosas, sexo es una de ellas y dentro de sexo hay muchas maneras de vivirlo. Exacto. Compartido o no compartido. Pues creo que esto es una introducción perfecta a todas las cosas que nos habéis ido preguntando, temas que han ido saliendo. Hay mucha gente que el año pasado, sobre todo, con la cambio de ley, etcétera, y nueva ley de libertad sexual, se puso encima de la mesa el tema del consentimiento. Y nosotras hicimos un decálogo humilde, la verdad, hecho junto a Laura Cámara, que imagino que también la conocerás, donde enumerábamos un poco para que sirviese a todo el mundo, da igual la edad que tuvieses, da igual tu género, da igual tus tipos de relaciones, tu ideario, lo que te apetezca, lo que no, que te sirviese un poco como guía. Y definimos 10 puntos para esa educación sexual. Y uno de ellos es consentimiento sí, pero deseo ante todo. Y esto generó muchas preguntas. Entonces, te leo una que nos llegó. Hay una chica que decía, es importante el deseo, porque puedes consentir, entre paréntesis, decir sí, el acto sexual sin desearlo solo por complacer a tu pareja. Y hay muchos casos que conozco donde los hombres manipulan el sexo con las mujeres como de, entonces es que no me quieres, si no te apetece es que no me quieres. ¿Qué le dirías a esta gente? ¿Te llega gente con ese sentimiento de culpa porque su pareja, generalmente un hombre cis, les echa en cara que no quieran tener relaciones sexuales? Todo el tiempo. Yo creo que ese es uno de los temazos del abordaje sexológico, ¿no? Que está muy marcado, además, por unos roles de género que en muchos casos violentan, bueno, la mayoría de los casos, ¿no? Que al final nos violentan y nos constriñen. Antes de responder a eso, quería recuperar algo que para mí es fundamental decir y que en el libro Sexoafectivo fue lo que marcó todo el enfoque, ¿no? Lo que hemos aprendido acerca de la sexualidad estaba exento de la parte emocional. Se hablaba más de un sexo como algo mecánico. Físico, ¿no? Mecánico. Sí, como algo mecánico, algo que ocurre que tiene que ver con un coito, con la reproducción, dentro de una pareja, ya no te digo monógama y por supuesto cerrada con un matrimonio. O sea, es que venimos de eso y la sexología, que tiene muy poco tiempo de existencia, también nace de ese enfoque. Entonces, claro, es interesante que de donde viene la educación sexual ha sido de la prevención y el miedo. Y cuando hablamos de consentimiento, pasa un poco también. O sea, al final quiero recoger eso,
que antes era las ITS, los embarazos no deseados, ahora nos preocupa el consentimiento. Estamos como siempre en alarma en torno a lo sexual. Y para mí, en el enfoque desde el que yo trabajo, el que yo quiero proponer es que, jolín, hay que recuperar un espacio para hablar del placer, ¿no? De que el sexo es algo que debería ser saludable, por supuesto, porque la sexualidad también es parte de nuestra salud, pero que debería ser placentero, gozoso. Además, es que yo hablo mucho en las sesiones del placer inútil. O sea, que no cumple una función, que la función es disfrutar y ya está. Entonces, en ese sentido, esto que hablábamos, ¿no? de consentimiento, ¿no? Pues también, de nuevo, estamos poniendo encima de la mesa un tema que nos vuelve a conectar con la alarma, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasa? Que la realidad en esta pregunta que me planteabas es que si a nosotras no nos han enseñado, ¿no? A las mujeres, que el sexo es un espacio nuestro, porque hemos aprendido el sexo desde la alarma, desde bien pequeñas, protégete, que si los embarazos, que si las agresiones sexuales, que si lo que van a pensar de ti, que si eres una guarra. Claro, ¿cómo es posible que pensemos que esto se desactiva en la edad adulta en un clic? No se desactiva. No pasa eso. Entonces, por eso, hablar de consentimiento es muy importante, claro que sí, pero poner encima de nuestro tejado solamente esa respuesta no es sencillo, porque muchísimas veces, y lo digo como profesional que acompaña tanto a grupos como en individual, muchas veces las mujeres ni siquiera saben lo que les apetece, porque nunca nos han dejado saber. Entonces, muchas veces nos hemos acostumbrado a tener sexo automáticamente, ya no te digo con nosotras mismas, que por supuesto es un lugar para mí de rebelión y resistencia, por favor, vamos a masturbarnos, ¿no? Sino que en el sexo compartido llegamos con un enfoque pues que en realidad siempre nos dijeron que era para otra persona. Total, sí. ¿no? De personaje secundario. Claro, de personajes secundarios. Entonces, Yo claro, ¿cómo en tu esta edad parte... adulta vas a saber? ¿Cómo va a ser ese consenso si a ti siempre te han enseñado una perspectiva en la que tú estás en un segundo lugar? Es que me volvía a la cabeza lo que dices del tema de reivindicar la masturbación, el placer por el placer, al final reconocerte en ese placer, encontrar lo que te gusta. Es que si volvemos atrás y que no estamos hablando de cosas elevadas, recordemos la mayoría, o yo por lo menos en mi colegio, los chicos hablaban de las pajas que se hacían. Hablaban de... Y mentían. Y mentían. Abramos este melón. Por favor. No, es que sobre todo digo, tenemos una idea de lo que el sexo es basada únicamente en ficciones. Nadie dice realmente lo que vive a nivel sexual, porque pensamos que el sexo es algo que tenemos que demostrar. Entonces, cuando hay menos deseo del que creo que tendría que tener o hay más deseo del que creo que tenía que tener según el género, según lo que he aprendido, según el ambiente social en el que me he movido, me cuento una película en mi cabeza hiperexigente que hace que a lo largo de mi vida prácticamente muy pocas personas disfruten de su sexualidad de una manera... Bueno, libre ninguna persona, porque todas estamos todos tenemos educadas. Una presión, una educación... Pero placentera, como un espacio de ligereza, de disfrute, un espacio también que tiene una parte egoísta, pero no solo egoísta para ellos, que pueden imponer lo que quieren o no, ¿no? Entonces, desde ese lugar, claro, lo que me preguntabas, la mayoría de los casos que vienen a consulta vienen por ahí, por esa parte de deseo. ¿Cómo nos apropiamos de nuestro deseo si nos han dicho que siempre es secundario y que además encima está pendiente de lo que la otra persona y que quiera? Mucho deseo te hace parecer de una forma. Mucho deseo te convierte en una guarra, poco deseo te convierte en una frígida. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo está bien para mí? Vale que no nos podemos formatear el cerebro. Pero sí es un buen punto de partida decir, olvídate de todo lo que te han dicho, de lo que el sexo es. Si quieres gozar, olvídate de todo lo que te han dicho y vamos a empezar a hacernos preguntas un poquito más honestas, por lo menos a nivel individual. Hay una chica que en otro comentario o en otro vídeo nos decía, para muchas personas la intimidad se reduce al sexo. ¿Qué le decimos a esta gente? Porque Bueno, es verdad que se nos vende, ¿no? Una pareja saludable es una pareja que tiene relaciones donde puedes bajar un poco también la guardia, porque yo creo que sí que hay muchas parejas donde hay confianza, que donde bajas la guardia es en esa relación sexual, aunque sea la más normativa, etcétera. Pero es verdad que es el único momento donde hay hombres que se permiten ser cariñosos. Bueno, no sé qué decirte. O sea, vamos a ver, yo voy a responder desde dos lugares. Venga. El comentario, ¿no? Por una parte, qué bien que se entienda el sexo como un espacio de intimidad, porque ahí es donde te iba a recoger esto último que decías. Bueno, para muchas personas no lo es, porque seamos honestas, ya no porque sea... O sea, el pensar en que no sea un espacio de intimidad no quiere decir que sea necesariamente un espacio, yo qué sé, violento o de malestar, ni mucho menos.
pero sí que es en general un espacio muy mecánico al que vamos a hacer una performance y yo estoy teniendo sexo con una persona y estoy pensando cómo se me verá, si se me verá en esta postura o no, si estoy tardando mucho o no, si me estoy expresando suficiente o no, si le estará gustando lo que estoy haciendo o no, o sea que al final vamos a hacer una performance y honestamente eso no es la intimidad. Lo que pasa es que nos hemos contado un cuento de que eso es el sexo y cuando ya llegamos a una consulta sexológica con una perspectiva crítica, nos damos cuenta de que, vaya, claro, es que yo tengo el cerebro a tope en este momento y no se trata de eso, se trata de que tú tengas el cuerpo a tope, ¿no? Que puedas escuchar lo que quieres y te guíes por ahí. Entonces, desde ese lugar, qué bien que se entienda que es intimidad, pero bueno, observemos exactamente... Vamos un poco, intimidad no es igual a estar desnudo con otra persona. Claro, pero ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces viene la otra parte, que la pongo más en duda, ¿no? Porque al final es cierto que ¿cómo que es el único espacio que tenemos de intimidad? Eso me parece terrible. De hecho, muchas veces cuando trabajo en consulta, especialmente en las consultas de pareja, precisamente lo que digo es que para que el sexo forme parte de nuestra vida a lo largo de los años, desde un lugar de disfrute y no como una exigencia, hay que cultivar la intimidad. Y la intimidad se cultiva de muchas maneras. El sexo es una, pero para que el sexo se dé, tenemos que cultivar la intimidad mirándonos a los ojos, teniendo conversaciones, apagando los móviles, no estando hablando mientras tú estás mirando tu Instagram, compartir espacios de calidad. Veníamos justo de hablar también de que hay gente que siente culpa por no sentir deseo. Y algunas sexólogas, educadoras sexuales, inciden mucho en la idea de esto no es magia, no solo es magia, o no solo son hormonas, también tienes que poner algo de tu parte. Y entonces ahí, y te leo el comentario, para que tú me digas esto, o a tope con ello. Creo que debe ser un encuentro especial, no tan organizado porque se vuelve como automático. Y esto viene al hilo de esa gente que dice, oye, también tienes que programarte, si es que si no surge en el día a día, tienes que poner algo de tu parte. ¿Qué le dirías tú a esta persona? Claro, este es el mito de la espontaneidad, ¿no? En lo sexual, como la idea que tenemos de lo sexual bebe del mito del amor romántico, pues al final nos hemos creído que el sexo es algo que ocurre espontáneamente y además que va a ocurrir así durante toda tu vida. Da igual si lleves un minuto con una persona como si llevas, no sé, 50 años. Entonces, claro, pensar esto es realmente limitante, porque el deseo es dinámico también. Bueno, la sexualidad es dinámica a lo largo de la vida, el deseo también. Cuando llega alguien, que es uno de los temazos en consulta sexológica, con la autoetiqueta puesta de que tiene falta de deseo, aquí para mí es importante poder observar varias cuestiones. La primera, cuando yo sí que trabajo con una disminución del deseo, tiene que ver con que esa persona nota una diferencia con respecto a otro momento que no es exclusivamente cuantitativa, porque la gente viene porque tiene menos cantidad de deseo que tenía hace un año, hace 3, hace 5. Bueno, la vida, te quiero decir. Y ahí te digo, esto de la pregunta, ¿cuánto sexo es normal? ¿Cuánto sexo es bueno? Claro, no esto es otro hay temazo. un número, no te compares. Se nos ha vendido. Bueno, la gente miente muchísimo porque nadie en quiere... el programa de Broncano, claro. yo estoy segura de que ahí la gente miente, vamos, se pone las botas, en plan, pues el último mes 30 veces. ¿Qué estás diciendo? No o vives encerrado mientas, en una a no ser cueva. que tengas un mes puntual en tu vida en el que pero no mientas, en cualquier caso. A ver, es verdad igual que la tu gente primer- miente mucho y eso genera muchísimo nivel de presión y ansiedad a nivel social con lo sexual, porque de verdad nos estamos constantemente comparando otra vez con una ficción, que es algo que no existe. El deseo cambia, es dinámico, puede que en esta etapa de tu vida tengas más ganas de compartirte y en otra etapa de tu vida tengas menos y luego vuelvas a tener más, no siempre es una linealidad descendente, ni mucho menos, pero cuando alguien viene a una consulta con esa autoetiqueta, lo primero que pregunto es cómo ha sido la vivencia, o sea, para ponerlo en un contexto, para que entendamos qué ha pasado, identifico la mirada cuantitativa que siempre está, si estamos diciendo es que tengo bajo deseo porque antes tenía ganas 3 veces a la semana de tener sexo coital con mi pareja heterosexual y ahora mismo tengo una vez al mes. A ver, esto no funciona así. Ahí, desde la mirada sexológica, hay que ampliar el foco y el escenario para que entendamos que no se trata de contar, se trata de cómo te sientes tú con esto. Y generalmente esa etiqueta de poco deseo nos la ponen desde fuera. Es algo que alguien, que en comparación con una pareja, estamos considerando que es menos porque tener más deseo siempre es mejor. Y esto es muy limitante. Y hablabas de la espontaneidad, ¿no? Ese Claro. mito. Entonces, ¿qué A pasa? esta gente que se le recomienda. Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces, tradicionalmente, desde la sexología,
también se ha acompañado desde ese, venga, pues vamos a proponer juegos, cosas que podáis hacer para que el deseo aumente. Para mí eso está bien al final del camino, según cuál sea la situación. Y cuando tú ya has recuperado la confianza en que tu nivel de deseo a nivel frecuencia está bien y es suficiente, porque no tiene que cumplir la expectativa de nadie, entonces ahora sí vamos a hablar de qué lo puede potenciar, qué hace que disfrutes más. Porque el deseo es cierto, es que es algo que tenemos que trabajar. Por supuesto que no es hormonal, es que la parte hormonal es lo de menos. Si no, nosotras en concreto, que ovulamos, tendríamos deseo únicamente el día de la ovulación y solamente durante unos años determinados de la vida. Y no somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, tenemos que entender ese dinamismo y que trabajemos cuando ya hayamos entendido que no hay que cumplir la expectativa de nadie. Claro, hay una generación, nosotras ya no nos salvamos. Vamos a tener que estar haciendo ese trabajo como de resistencia, claro, total, hacer trabajo de resistencia al discurso normativo. Pero bueno, ese mito... y entonces añado la parte del mito de la espontaneidad. Claro que la espontaneidad, digo, ¿qué es? Tú piensas que es espontáneo cuando acabas de conocer a una persona, piensas que es una cuestión que ocurre sola por algo hormonal, pero yo muchas veces recuerdo, cuando tú conoces a alguien, fantaseas, juegas, te mandas mensajes, te montas tu película, te masturbas un montón de veces pensando en lo que harás, en lo que no, tal cual. Entonces, al final, ¿qué quiere decir eso? Esa espontaneidad. No, tú le pones mucha energía y luego dejas de ponerle esa energía a lo largo del tiempo. Entonces, no, pensar que esto tiene que salir solo, que además encima va unido a si quiero a alguien, siempre voy a querer tener sexo con esa persona sin hacer nada, pues es como lo que decíamos antes de que la intimidad solo ocurre en el sexo. Pues estamos empezando a acumular ingredientes que hacen que este pastel no vaya a salir de ninguna manera no sube posible. No sube. No, nos lo tenemos que currar en el sentido de seducirnos y de tener nuestra mirada erótica puesta en el mundo, en otras personas, para crearnos también esas ganas. Pero la espontaneidad lo único que hace es matar la sexualidad a lo largo del tiempo. O sea, en el día, con una pareja estable o con una persona con la que ya tienes toda esa parte hecha, ¿no? Por así decir, check, tú ya has tenido un momento como de aventura, un momento tal donde has trabajado esa parte, si lo abandonas, todo lo que rodea a la relación sexual que tenías, o sea, lo que quieres decir es que la magia no era el sexo. La magia la tienes que hacer tú. La magia es todo lo que lo rodea y lo tienes que seguir haciendo en el día a día porque no va a venir... O sea, no es que tú te vayas a cenar y entonces no sé qué, y entonces de repente te apetezca y vuelves a casa. Sí, pero hombre, si te vas a cenar ya estás haciendo algo. Si te vas a cenar, hombre, no tienes móvil encima de la mesa, te estás mirando a los ojos y encima te estás diciendo, joder, la verdad es que hoy te veo que estás guapísima, qué ojazos, es que cómo me gustas, tal. Pues a lo mejor eso no quiere decir que te vaya ahora mismo a hacer el amor encima de la mesa, pero es posible que desde esa conexión aparezcan las ganas de un encuentro corporal que luego sea más o menos erótico, ¿no? Pero ya de eso se trata. Hay que buscar esos momentos otra vez o... Esa mirada, hay que buscar esa mirada individual. Y luego otra cosa que añado, que también aquí el mito de la espontaneidad es terrible porque solamente nos lo ponen a las parejas con el paso del tiempo. Total. Pero tú imagínate tu espontaneidad sin una pareja estable a la que tanto exigimos que tiene que estar disponible siempre cuando la otra parte tiene ganas, pero imagínate que no, que estás en una etapa de soltería y espontáneamente te apetece sexo. ¿Y entonces qué pasa? Ya está, lo vas a tener aquí, ahora, con quien quieres, tal. Pues no, eso no te va a pasar. Habrá días en los que, por suerte, la tecnología te la ha puesto fácil, o sea, te haces un Tinder o lo que sea, pero la mayoría de las veces no vas a cumplir tu deseo. Entonces, y ahí entramos en un universo que me viene súper bien, venga, porque venimos hablando de deseo y vamos hacia el camino del placer y tú estás hablando de, vale, las parejas no sé qué, se aburren, hablamos del deseo solo en esa parte, pero ¿qué pasa cuando tú tienes deseo y no necesariamente encuentras una persona con la que tener o satisfacerlo? Vamos te a masturbas. decir. Espera, he ido rápido, pero es que tenía que meterlo en plan rápido. Tacatá. Y dentro del tema masturbación, yo creo que aquí hay melonísimo. Uno, hay muchas mujeres que no sabemos masturbar. Mujeres cis. Pero probablemente también haya muchas personas no binarias que no se sepan masturbar y muchas mujeres trans que les genere un poco de disforia la masturbación si no han hecho una transición completa. Entonces, hablemos de masturbación, hablemos de lo que tenemos aquí abajo, hablemos de ese autoconocimiento, conocimiento. Claro, a ver, la masturbación es fundamental, la masturbación es hermosa, maravillosa, solamente tienes que cumplir las expectativas que tienes tú de ti, es un placer que
que debería ser, no lo es por la cultura que tenemos tan castradora, ¿no? Sencillo, accesible, sostenible en Gratis. el tiempo, gratuito, es decir, ¿qué más, qué más beneficios? ¿No? A mí me encanta hablar de los beneficios infinitos de la masturbación, ¿no? Pero Ay, cuéntanos algunos, eso es guay. los beneficios, pues por ejemplo, la liberación de oxitocina, dopamina, aumenta la autoestima, el autoconocimiento contigo, mejora la salud en muy distinto, hasta la salud, o sea, hice un listado de esto en sexo afectivo, pero es que hay hasta partes de la salud como cardiovascular, es decir, un montón de cosas, la salud de tu pelo, de tu piel, es decir, que hay un montón de beneficios muy concretos de la masturbación, pero luego ya a nivel social, por decirlo de alguna manera, el hecho de conectar contigo, saber lo que te gusta a ti, es que ese punto es fundamental para luego poder compartirnos plenamente. Y la realidad es que como no nos han dado permiso para hacerlo, pues claro, llegamos al sexo compartido esperando que la otra persona sepa hacer todo y nos lo dé todo hecho con un guión que nos funciona a todas igual, que yo me parto, porque claro, luego hablas con otras compas y cada una se masturba de una manera y te gusta de una forma. Y luego también está el genio crack, lo siento, voy a hablar otra vez de momento hombre cis, pero el que piensa es que justo estás diciendo esto, no te tiene que gustar lo mismo que a otra persona. No, Y claro. puedes seguir descubriendo cosas que te gustan, aunque ya hayas encontrado algo que te funciona. De hecho, esa perspectiva es la que te hace buena o buen amante. O sea, el saber que con cada cuerpo con el que tú te relaciones y además en cada momento de la vida en el que te relaciones, porque a lo mejor este cuerpo un domingo le apetece una cosa y el siguiente te va a Una apetecer peli de otra. Telecinco. Entonces, claro, eso no sé, pero en cualquier caso va a cambiar, ¿no? Pero el relacionarnos con otros cuerpos desde una humildad y las ganas de conocer qué es lo que a ese cuerpo le va a activar hoy, pues es lo que nos hace buenos amantes, ¿no? Si pensamos que yo lo sé todo, soy el crack que sé follar más que nadie, mal asunto, o sea, mal amante, porque encima seguro que a lo largo de tu vida te has relacionado con personas... Con gente que te ha mentido. Que te ha mentido, claro que sí, es que no es verdad, o sea, es que no O sea, hay nada que te haga mejor amante que la humildad. Tranquila, no pasa nada, Sí. está bien, pero nadie es perfecto y Total. además igual eras un crack o una crack, pero has encontrado otra persona que necesitas entenderla, o sea, bájate Mira, los yo humos. honestamente no creo en las cracks o los cracks Yo sexuales. tampoco, porque no me los he encontrado, Lo que la creo verdad. es que, porque además es que encima, como va tan unido a la inteligencia emocional, a la escucha, a la empatía, y esto a veces brilla por su ausencia, A si veces tú no, ya vas... en el 90% Claro. de la gente nos falta mucho. Si vas fardando, mal asunto. No se trata de eso. Aquí venimos a disfrutar y cuando es compartido vas a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este supuesto implica que para llegar al sexo compartido, pues, jolín, debemos conocer nuestro cuerpo también. Claro que no nos han enseñado. Claro que también sería falso decir que tú vas al sexo compartido y nunca vas a aprender nada, porque no es verdad. Yo lo cuento muchas veces. En el sexo compartido he entendido muchas cosas de mi propia sexualidad que no había descubierto por mí misma. Yo Genial. creo que a la Pero eso no quiere mayoría decir que de no las gente. haya buscado. O sea, yo he puesto esfuerzo en conocer mi sexualidad propia y luego en cada etapa de la vida y con las distintas personas con las que te relacionas, pues vas a aprender cosas que te van a sorprender. Eso implica, eso es lo que es el buen sexo para mí, ¿no? Que siempre haya un espacio para aprender, para fascinarte. Pero, oye, tenemos que hacer un poco, aunque suene mal decir los deberes, lo digo así medio de broma, tenemos que hacer los deberes, tenemos que saber qué nos gusta a nosotras, porque si no, luego, ¿cómo lo podemos comunicar? Claro que no nos han dejado acceder a esa información porque nos han castigado mucho. No te masturbes, que es de guarras, que tal, que no. Y que si el sexo de verdad es solo el coito heterosexual, tal. Pero de nuevo, eso nos ha limitado. Nos ha limitado totalmente. Nuestra sexualidad. Entonces, no, sí, hay que masturbarse. Si una tiene deseo y ganas de explorar su sexualidad, el sexo en sí, masturbarse, no deberíamos pasarlo por alto. Hay un espacio en el que tener placer con nosotras mismas, todas las personas, explorar ese placer, dedicarle tiempo, energía y darle importancia, es fundamental para luego compartirnos bien. Además, en este mundo súper consumista, capitalista, etcétera, que todo lo hacemos por algo, todos tenemos prisa, todos tenemos un sentido, todos tenemos una misión, tu día tiene 1000 checks, etcétera, el parar, ver si te apetece, dar rienda suelta a ese momento, adentrarte en ti misma y masturbarte y conseguir llegar al orgasmo o tocarte, etcétera, por hacerlo es también una forma de rebeldía, es también una forma de decir, me pongo por delante y no tengo no tiene por qué tener un fin, que creo que también es muy importante esto, porque tiene muchos beneficios,
pero no es transaccional, no lo tienes que hacer porque tiene claro. esos beneficios. No, los beneficios son beneficios egoístas para su cuerpo, una su misma. salud. Pero no creo que nadie se ponga a masturbarse en plan, ¡buah, la oxitocina! Voy a por ello. No, claro, no, porque no nos han dejado, ¿no? Pero se trata precisamente de eso. Y además se trata también de que lleguemos a ese lugar que no solo somos nosotras, ¿no? Porque en ese comentario que leías, pues hay mucha parte que generalmente somos las mujeres cis las que tenemos ese tipo de comentarios, ¿no? Y luego hay otras que totalmente su experiencia sexual está invisibilizada. Pero ellos también tienen que aprender, ¿eh? Porque pensamos, no, claro, ellos se ríen cuando en las consultas les pregunto si saben masturbarse, ¿no? Porque es como si fuese esto una cosa como la zambomba, ¿sabes? Claro, para arriba, para abajo, ya está y eyaculo. Bueno, pues es que no va de esto tampoco. O sea, porque claro, entonces luego, ¿cómo es el sexo compartido que practicas? Pues igual. Desde ese mismo lugar. No, se trata de que explores los ritmos, las sensaciones, que le des importancia a eso, que la conexión que tienes emocional contigo. Y claro, luego se ríen, normal, porque tampoco a ellos les han enseñado a relacionarse sexualmente así, ¿no? Y hay un tema muy tabú y muy normal a la vez, por las dos cosas, que es el orgasmo. Para mujeres que no han podido masturbarse y que han ido descubriendo su sexualidad o que no han tenido permiso para masturbarse, descubren su sexualidad a través de las relaciones sexuales con penetración y no llegan al orgasmo porque dicen, y entonces en ese momento mentalmente hacen un análisis y dicen, yo estoy mal, algo me pasa, porque claro, Paco me dice que con la anterior esto funcionaba, pues soy yo la que estoy mal y todavía no me he tocado, entonces no sé qué realmente puedo llegar. Tenemos un límite para llegar al orgasmo y no sabemos nuestros orgasmos. ¿Qué pasa con esa culpa, con ese pensar que yo estoy mal hecha? Bueno, primero Paco debería preguntarle a su expareja anterior si verdaderamente... La expareja le va a decir, Paco, no mientas. Entonces, la cuestión aquí es, claro, como hemos aprendido... Además, es que uniéndolo con una cosa que decías antes, me viene esta frase que también que digo muy habitualmente, que es que cuando el sexo cumple una función, malo. O sea, es importante relacionarnos con el sexo como un placer inútil en general, ¿no? Porque luego dices, vale, el sexo para reproducirnos, vale, sí, es cierto, y con placer, perfecto, maravilloso, pero a lo largo de la vida, la mayor parte de las veces, tú vas a tener sexo sin que cumpla una función reproductiva. Entonces ahí la historia es que es un placer inútil, no puede ser un lugar, ¿no? de exigencias y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, si yo no sé tener un orgasmo, es súper habitual que lleguen mujeres pensando que tienen un problema porque no han tenido sexo o porque incluso tienen orgasmos con la masturbación, pero no los tienen con la penetración. Y piensan que hay algo en su cuerpo que está mal. Y ojo, que a veces es un trabajo que de construir eso lleva muchísimo tiempo. Y aún así no nos quitamos ese lastre de, ay, no, yo creo que debería tener un orgasmo con la penetración. Pues no, igual que hay mujeres que disfrutan y que llegan a tener, bueno, y personas en general, que tienen orgasmos con los pezones y yo, Sonia, no los tengo, no me voy a estar fustigando porque, vaya, no tengo orgasmos a través de los pezones. Bueno, pues claro, porque cada cuerpo es un mundo. La historia es que ahí tienes el reto de explorar y descubrir qué es lo que te gusta a ti. Pero luego hay una realidad aplastante. Nuestro clítoris es nuestro principal órgano de placer, que tiene el doble de terminaciones nerviosas que tiene el glande del pene y que es a través del clítoris como el grandísimo porcentaje de mujeres llega al orgasmo. Y sin embargo nos han encontrado esta movida. Estás buscando el orgasmo pues donde no es. Incluso ya luego, buscándolo en el clítoris, pues es verdad que hay mujeres a las que les cuesta. ¿Por qué? Porque nos cuesta dejarnos llevar, ¿no? Al final vamos ahí con ese guión, esto tiene que ser lo que me guste, me tengo que tener orgasmo de esta manera, hay que el orgasmo no llega, hay que no lo estoy haciendo bien, hay que me aburro, hay que... Claro, se trata de, para tener un orgasmo tú tienes que estar en clave erótica en tu cabeza, es decir, tú aquí arriba en tu cerebro tienes que estar mega excitada, pero mega quiere decir por encima de un 8 y entonces con el estímulo adecuado, que tendrás que descubrir cuál es, pero qué guay, ¿no? Esa tarea... pues entonces el orgasmo llegará también si te dejas llevar. Pero, claro, si estamos... Pero es muy difícil. Hay que no llega, con el cuerpo tenso, desconfiando y encima pensando en la lavadora que tengo que poner, mira, así no te vas a correr, ya te lo digo. Totalmente. Y hablabas del clítoris y de esas mujeres que dicen, vale, yo por aquí sí, por aquí no. En plan, penetración, yo no consigo llegar a un orgasmo. Hay un mito, y esto volvemos al mundo básico, pero... como que hay dos tipos de orgasmos, ¿no? El orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. Y que uno es mejor que el otro. Porque el vaginal, vamos, eso es la repera.
En cambio, el clitoriano, como es el que tú te puedes también gestionar con tu masturbación, etcétera, vale 5 puntos, ¿sabes? Menos. Vale 2 puntos mientras el otro vale 10. ¿Por qué nos rompemos ya con esto? Es que igual nunca vas a llegar a un orgasmo a través de la penetración. Es que es como intentar ir a comprar carne a la frutería, un poco. O sea, hablando de cosas que no tienen nada que ver. Pero Sí, ¿te aquí puede hay cosas pasar que en el interesantes. mercado de repente hayan abierto una huevería, pollería y acabes comprando el pollo que tú ibas a buscar? Perfecto. Pero que no es el sitio... Pero interesante porque has dicho primero carne y luego has dicho pollo. Entonces quiere decir, para que veas, que incluso en el camino luego te puedes encontrar otra cosa. Completamente. Y te ha gustado y has dicho, mira, si yo venía por esto y no lo sabías. Eso es la exploración sexual también. Total. Esa parece como un poco dejarnos fascinar por lo que hay. En este sentido, claro, es que esto que dices es muy importante y también es bastante habitual, ¿no? Con el tema del orgasmo, porque al final creo en parte que está un poco superado ya, ¿no? La diferencia entre el orgasmo del clítoris y, Yo quiero y el creer orgasmo que sí, vaginal. pero en Bloom Bueno, creo que nos hay ya mucha sorprende la información. gente. Vale, claro, luego yo digo, tengo sesgo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vale, paso número 1. Hablar de orgasmo desde un lugar general, porque el orgasmo es el orgasmo, ocurre a través del cerebro y fin, y luego de distintos caminos para poder alcanzarlo. Claro, la mayoría de las mujeres no tienen orgasmos a través de la penetración vaginal, sí la grandísima mayoría los tienen a través del clítoris, y las encuestas cambian mucho, pero al final estamos hablando de que en muchos casos las encuestas hablan de un 80% de mujeres que no tienen orgasmos a través de la penetración vaginal. Ojo, ¿eh? Pero luego está el apunte. ¿Pero de qué tipo de penetración vaginal? También. Porque claro, si luego volvemos a las preguntas anteriores, a Paco y a todas esas movidas, dices, leche, es que vaya experiencias sexuales con penetración hemos tenido a lo largo de la vida, que es que Claro, esto es que parecía es como si estuviesen poniendo un cuadro en la cero, pared. tal cual. Minuto 0, estás vestido. Minuto 1, ya tienes un pene dentro. Que está embartilleando sin fin, ¿no? Que está y nos en hemos plan- acostumbrado a eso y encima también nos hemos acostumbrado a pasar por encima de nuestra excitación, porque para que tú puedas tener un orgasmo en cualquier caso, pero voy intentando, claro que esto es general, pero voy a hablar de lo general. Para que tú puedas tener un orgasmo a través de la penetración, es que tú tienes que llegar a la penetración ya, pero diciendo, mira, por favor ya, penétrame. Tiene que ser esa la situación. Lo que no puedes pretender es que estás excitada -2 porque estás pensando en cómo se verá mi cuerpo, en qué pensará de mí, si lo estoy haciendo bien, si Ay, las se está sábanas las escuchando cambiamos o no. ayer. Ya no te digo eso. O sea, pero es que puede pasar, ¿eh? Porque ocurre, ¿no? Que estás pensando en otras 1000 movidas y tú llegas 0 - 10 de excitada al sexo con penetración. Ya no digo de un pene, o sea, digo de cualquier En cosa, general. pero claro, generalmente esto ocurre con un pene, porque en otros casos es que hay tantísima variedad de cosas que hacer que es impensable, ¿no? Entonces, claro, es que así no es la manera. Y si luego encima llegas a la penetración sin excitación, claro, sin lubricación, sin estar en el momento presente, y encima el tipo de manera, la manera de estimularte es un mete-saca rápido, pues es que no. Es que así no así no es la manera que tenemos de gozar. Al final voy a utilizar la referencia de Paco porque lo has dicho tú, pero Paco también tiene Paco que ir a no aprender. existe y no, que no se Paco no ofenda. existe. Pero Bueno, es un- Paco existe en es- realidad. Claro, Existe Paco en todas son partes. miles de personas Sí. equivocadas y también criadas en el mismo mundo en el que nos hemos criado nosotras. Hay que aprender, tanto si doy como si recibo, estar siempre en un lugar de aprendizaje para que podamos tener disfrute, placer, hasta un éxtasis de gusto con cualquier técnica o práctica sexual. Necesitamos haber cultivado la excitación antes, que lo que haya ocurrido, que lo que esté ocurriendo mientras nos estamos relacionando sexualmente sea excitante para mí. Si yo estoy en otra cosa, es que no hay manera. Incluso puede pasar, yo pongo el ejemplo de que tú vas a, no sé, que tú puedes estar estimulándote el clítoris en según qué situación, ponte que te están haciendo una exploración médica, ¿no? Y que te están tocando los labios para ver... Y ahí, pues, muy fácilmente tú no estás gozando. Claro, ¿por qué? Pues porque no estás en el contexto. Tienes que colocarte también mentalmente en esa situación de excitación y disfrute. Y luego también, apunte último, hay muchas otras maneras, muchos otros caminos que no son el clítoris o la vagina. O sea, al final, en el fondo de la vagina, en la estimulación de cuello de útero, los pezones, toda la piel entera. Es decir, hay muchas maneras, muchos caminos distintos de llegar al orgasmo, aunque generalmente el más habitual, en el caso de tener tu clítoris, es tu clítoris. Así que vamos a honrarle como merece. Pero puedes hacer la ruta larga. ¿La ruta larga cuál es? Pues yo creo que deberíamos hablar de la ruta larga, que es, si hay tantos sitios
erógenos, hay tantas cosas que te ayudan a llegar y necesitas tiempo para entrar en el mood, ¿por qué no empiezas por otro sitio? ¿Por qué no empiezas por la ruta larga? Cuando llegues al clítoris ya estás excitada, al menos de aquí. Claro, por favor, eso es. Entonces, Esa ruta es la larga ruta siempre. larga. Y además en esa ruta larga vas a descubrir lo que decías antes del pollo. Pues de repente te ibas a comprar carnitas en contra del Hostia, pollo y has descubierto bien. que te chupen las orejas te pone pero a 100.000 y te sube tu excitación a niveles que no pensabas. Claro, pues eso. Es que si no haces ruta larga, ¿qué va a pasar? Pues que siempre va a pasar. Que te vas a quedar lo de- luego diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Creo que hemos respondido en bloque a un montón de preguntas que teníamos aquí, ¿vale? Que nos decían, por hacer recap. Quería preguntar por la dificultad para llegar al orgasmo siendo mujer. ¿Es normal tener relaciones cuando estás incómoda con esa persona? Sería genial un podcast que hablase de la seguridad que debes tener contigo mismo para disfrutar de lo que haces. Nunca a ver, me he espera, si quieres corrido... digo una frase Venga. con cada una. La Vale. primera, la de Quería la dificultad del preguntar por la orgasmo. dificultad de llegar al orgasmo. Vale, Venga. aquí lo primero que me viene también es decir, vale, esto se trabaja en cualquier caso y la capacidad orgásmica la tenemos todas las personas. O sea, es algo que pero hay que descubrirla y aprenderla, simplemente. Vale. En la agenda te tienes que guardar un hueco porque hay que iniciar Claro, ese y proceso. porque generalmente se descubre de manera espontánea a lo largo de tu vida, en la infancia, te estás tocando, como igual que descubres el mundo, pues te descubres el clítoris y es la mejor manera, porque ya no vas con la mochila o luego lo quieres descubrir pues con la treintena, con toda la mochila cargada de tabúes y de miedos, claro que es más difícil. Pero bueno, que esa capacidad, muy, muy generalmente, salvo una cuestión fisiológica, es algo que la capacidad la tenemos todas las personas, pero hay que descubrirla. Vale, nunca es tarde. A la siguiente, ¿es normal tener relaciones cuando estás incómoda con esa persona? Es normal por habitual, pero no debería ocurrir jamás. Perfecto, nada más que decir. Sonia, dilo. Sería genial un podcast de la seguridad que debes tener contigo mismo y disfrutar de lo que haces. Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Al final hay mucho proceso individual antes de llegar al colectivo, por así decir, yo creo. Claro. Y hay mucho de reconstruir o deconstruir lo que pensabas para aprender a ganar esa seguridad en ti, y hasta que no la tengas es probable que nunca cambies el chip y siempre te enfrentes a esas relaciones con cierto miedo, con muchas cosas en la cabeza que no son dejarte llevar. Y también te diré que, porque también me gusta romper un poco la expectativa o la creencia de que vamos a poder transformar por completo, nos vamos a poder quitar el chip y meter otro nuevo. Eso sí. No, es que este trabajo que nosotras estamos haciendo, que esta generación está haciendo, o las generaciones rondando estamos haciendo, es un trabajo que vamos a hacer de por vida de resistencia ante un discurso aprendido que es muy castrador, ¿no? Pero creo que aquí me gustaría poder añadir un esquema que es muy revelador a nivel ¿no? como muy ilustrativo, para que entendamos, o al menos es mi propuesta, para abordar los acompañamientos en general. Lo utilizo como un guión, ¿no? Y lo desarrollo más en el libro En Feminidad Salvaje. Yo hablo de la pirámide del bienestar sexual para que veamos que en orden de prioridad y en espacio y energía dedicado tenemos que ir por estos espacios, ¿no? Hacia arriba como una pirámide. La base de esta pirámide es el autocuidado. El autocuidado habla del tiempo y el espacio que tú tienes para ti, a solas, que te nutre. Habla de la relación contigo, pero también habla de tu capacidad, el tiempo que tienes en tu vida y el espacio para el disfrute en general, para conectar con el placer, subir el volumen a tus sentidos y realmente dedicarte a experiencias gozosas. No podemos pensar que el sexo es una cosa aparte del placer en general. No. Que yo sea una persona disfrutona hace que me esté tomando un café rico y esté fascinada con ese café, igual que hace que vea la puesta de sol y flipe en colores, o que esté teniendo una conversación guay y me apasione y se me pongan los pelos de punta. Pues lo mismo me pasa con el sexo. Pero es que tiene que ver conmigo y mi personalidad y mi manera de estar en el mundo. Pues esto es la base. La siguiente parte, hacia arriba de la pirámide, el autoplacer. Vale, y ahora sí, con mirada erótica, ¿qué hago? ¿Cómo me masturbo? ¿Qué cosas me ponen? ¿Cuáles son mis fantasías? Mi biblioteca, que digo yo, de fantasías eróticas. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Y a partir de ahí, la masturbación, claro que tiene muchísima presencia, porque es mi camino. Y además es que a lo largo de la vida, como cambia tanto, no es lo mismo como cuando te masturbabas en la adolescencia, que cuando en la edad adulta, que cuando luego llega el posparto, que cuando luego... Porque estoy hablando en mi caso, ¿no? Al final te da muchas pistas, tu sexualidad es dinámica, está cambiando todo el rato, qué maravilla, ¿no? Pues siempre vas a tener ganas de descubrir qué es lo que ahora hay. Y ya ahí sí, después en la cima, en la puntita de la pirámide, pero que es el último de los escalones y el que menos espacio dedico yo, es el compartido.
porque ahí ya sí que habla de que no solamente eres tú la que tiene que hacer el trabajo, o tú el que, él, ella o ella, quien sea. Al final, ahí llegamos a una conversación en la que tenemos que comprendernos y explorar, ¿no? Entonces, la última parte de esa pirámide del bienestar sexual es el sexo compartido. Pero antes de la cima hay mucho trabajo individual que conquistar. Esa es la manera de gozar. Y eso sí, cuando llegamos a la cima, la pirámide se viene abajo porque luego ya sí un sexo compartido, una masturbación tal, siempre forma parte del autocuidado. Hablábamos mucho de esa parte como más de masturbación, hemos comentado tema de orgasmo, hemos hablado del clítoris, de la penetración, de los problemas, de los que entendemos como problemas que igual no son problemas, que los problemas están en otro sitio, en fin. Pero hay mucha gente que aborda la salud femenina y la sexualidad desde el punto de vista de me pasa esto, qué es lo que necesito resolver y entonces me empiezo a interesar por este tema. Lo digo porque, por ejemplo, y creo que está todo relacionado, hay personas, o por cerrar la parte del orgasmo, hay gente que no sabe si, dice, pues nos llega una pregunta, ¿cómo sabes si es un orgasmo o que acabaste? ¿Qué acabaste? Que acabaste, que llegaste al clímax, que has llegado al orgasmo. ¿Cómo saber? Claro. Pues, a ver, es que este es el temazo, ¿no? Al final falta tantísima educación sexual y es que además esto es como ya que lo repetimos un poco hasta la saciedad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual? Hablamos de la parte de información, ¿no? De la parte de información no solamente de lo que el sexo es y de la prevención y de tal, que siempre prevención de las ITS, prevención de los embarazos, prevención de la violencia, siempre en prevención, en miedo, tal. No, también educación sexual habla de la parte emocional. Habla y entonces aquí es donde meto yo, y la relación con tu cuerpo. Educación sexual también habla de corporalidad, de la relación que tienes con tu propio cuerpo y de la mirada que tienes hacia tu propio cuerpo y cómo tú te hablas a ti, autoestima, ¿no? Entonces, esto sería, como nos falta muchísimo ese enfoque desde una mirada positiva, llegamos a las prácticas como... Suena fatal lo que voy a decir, pero es así, casi como una transacción. Esto es algo a lo que llego, que hay que hacer... Bueno, pues porque... A ver si se da bien hoy. Pues es lo que se hace, ¿no? Yo qué sé. Y entonces, claro, aquí no hemos explorado nuestro cuerpo con permiso y con curiosidad y con goces, una mirada positiva. Encima vamos un poco con la idea de que siempre hay algo en nuestro cuerpo que está mal, es agotador, estamos especialmente las mujeres, pero muy en general todas las personas, dedicando una cantidad de esfuerzo y energía mental, física, emocional a cambiar nuestro cuerpo, que es tan difícil poder gozar así que ahí hay otro tema, ¿no? Entonces, claro, si yo no me exploro desde esa mirada positiva y luego llega, no sé si tengo un orgasmo o no, es cierto que decimos la mayoría de las veces, cuando alguien dice que no sé si he tenido un orgasmo es que no lo ha tenido, pero puntualmente se dan casos en los que sí que lo han tenido y por H o por B no lo identificas. Por ejemplo, con un suelo pélvico que está debilitado, a lo mejor el nivel de orgasmo, la intensidad que se siente es más baja y eso hace que no lo puedas identificar. O que luego lo tengas y que no lo identifiques porque no identificas, estás esperando que sea yo que Otra sé, cosa. y luego lo tienes. Pero generalmente, si piensas que si no sabes si has tenido un orgasmo, es porque no lo has tenido. Y luego aquí viene el tema. Explicar lo que un orgasmo es más allá de la respuesta de manual, de las contracciones involuntarias que tienen lugar de manera refleja en la zona lumbar de tu cuerpo. ¿Cómo se explica un orgasmo? ¿Sabes? Yo creo que además es que no hay solo uno. Una misma persona lo va a experimentar de distintas formas. Así que yo creo que, hablando, yo no soy sexóloga y sí creo que a la persona que se pregunta si ha experimentado un orgasmo y no tiene ninguna causa que le haga sospechar que sus orgasmos están siendo, pues lo que decías, ¿no? Más leves o menos intensos, yo creo que no lo habrá experimentado. O sea, creo que cuando llegas al orgasmo puede haber varios y si se dan consecutivos pueden ser como distintos, de distinto nivel, pero hay algo en el cuerpo, en la cabeza, en todo, que se nota. Entonces Además, es algo es que el que orgasmo... sabes. Es como cuando te hacen daño. Tú sientes el daño. Pues Claro. el orgasmo lo sientes en ti, lo y sabes. Es verdad que son experiencias distintas porque ocurre en tu cerebro al final, ¿no? O sea, que tiene un impacto en el resto del cuerpo, ¿no? Pero aquí es donde se da ese permiso para que el orgasmo ocurra. Y recogiendo la pregunta, al final, claro, cuando llegamos a consulta con la idea de algo en mi cuerpo está mal, tengo un problema, no sé cuántas dificultades. Claro, yo ya vengo con una mochila cerrada, rígida, llena de piedras acerca de lo que mi sexualidad es. Entonces, bueno, ahí empieza el camino, que bien que estés en consulta para que podamos empezar a deconstruir, pero entonces aquí llega la otra parte, que es la expectativa siempre, la expectativa general que tienen las personas cuando llegan a una consulta sexológica, que es que tienes un guión
que yo te voy a programar en plan, espera, cuéntame qué te pasa. Y yo voy a hacer una programación en tu cuerpo y cerebro que te va a transformar todo y en ya 5 sesiones estás, voy a decirlo aposta, arreglada o arreglado. Pues es que la gente tiene esta expectativa. A mí me alucina y me gusta empezar desde el principio diciéndole a todo el mundo que este camino que empiezas no sabes ni cuánto va a durar ni a dónde te va a llevar. Pero sea como sea, va a ser revelador porque te va a ayudar a desactivar muchas creencias, pero para poder hacerlo primero tenemos que saber cuáles son. Y tú crees que vienes por un tema, pero la realidad de las consultas sexológicas es que cuando luego va pasando el tiempo y miras atrás cuál era el objetivo, dices, ahí va, lo que ha llovido. Qué lejos ha quedado. Claro. Ya. Me da muchísima pena porque hay 1000 cosas por hablar. Hay cosas que has introducido que creo que merece mucho la pena seguir explorando y que además os mando al perfil de Sonia Encinas a seguir aprendiendo, a sus libros, a la consulta, si creéis que necesitáis ayuda por ese lado, que a todo el mundo le vendría muy bien. Consulta feminista, por favor. Exacto. Hay ese matiz que es importante. Muchísimo. Y creo que hay muchas cosas que se han introducido que deberíamos seguir explorando, tanto cómo el deseo y el placer empiezan y terminan en el cerebro y cómo hay que conectar. La parte más de como cosas fisiológicas, la falta de lubricación y de dónde puede venir, millones de casos y temas que nos darían para episodios y episodios y episodios. Prácticas sexuales, de construir las prácticas sexuales, cómo el sexo no es solo penetración, cómo la educación sexual no es solo sexo. Un montón de ideas que creo que me da pena no tener 10 horas para estar hablando contigo, porque creo de verdad y os pido que aunque aquí termine el episodio de hoy y pase a pedirte que nos escribas un mito, que siempre lo hacemos, que quieras que arda en la escuela de calor, bueno, que quiero que de verdad que nos sigáis preguntando cosas, que esto no ha terminado, que para mí ha sido un inicio, un arranque y que, Sonia, que te necesitamos en escuela de calor. Quiero volver. Quiero volver. Es que quedan muchas cosas sobre la mesa. Claro, era muy difícil poder llegar a todo. Había que dejar la miel en los labios. Exacto. Entonces, bueno, se nos quedan preguntas por responder, se nos quedan temas por abrir. Yo solo te puedo pedir que pongas un súper mito de tema educación sexual que quieras que se queme. Hay muchos, pero voy a poner no lo puedes decir porque el día que sale el episodio lo compartimos en nuestras redes. Vale. Quien ya nos escucha sabe que podéis leer el mito de Sonia en @bibloomers y tú lo escribes y arde en la hoguera el día que se publica el episodio. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias a Sonia por venir. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Bye, bye. Hasta la próxima. Hola, soy Andrea Aznar. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Puedes escuchar y ver este podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube y en las principales plataformas de audio y vídeo. Puedes seguirnos en @bibloomers en Instagram y en TikTok.